Bienvenido, bienvenida a Sentido Común. En el video de hoy voy a hablar acerca de los top 10 dictadores que vienen provenientes, mejor dicho, del ala de la izquierda, ya sean fascistas, comunistas, socialistas y demás. ¿Y de qué es este top 10? El top 10 de gente borrada del mapa. Lo voy a decir así para no decir la palabra asesí, por si la inteligencia artificial de YouTube se le da por tirarme abajo el video o limitar la repercusión que pueda llegar a tener. Así que empecemos. El primero de la lista y el décimo, porque vamos a ir de abajo hacia arriba, es Yakubu Gowon. Yakubu Gowon fue un militar nigeriano y el tercer presidente de la historia de Nigeria. Estuvo involucrado en la guerra civil de secesión de la República de Biafra, que ahora voy a explicar qué es, para quedarse con el control de sus reservas de petróleo y la salida al mar. En este acontecimiento fallecieron más de 1 millón de personas. Es decir que Yakubu Gowon arranca la lista cargándose en su mochila a 1 millón de vidas. Para explicar rápidamente qué fue esa guerra civil de Nigeria, es que las Provincias Unidas del sudeste de Nigeria, que era la República de Biafra, donde mayoritariamente había esta etnia Igbo, que también es una de las más extendidas en África, que bueno, decían que ya no podían coexistir con las provincias del norte de Nigeria, entonces por eso querían dividir caminos, más o menos como lo que deben pensar los de Capital con los del Gran Buenos Aires, dividamos chiste malo. Pasemos al noveno. Mengistu Haile Mariam. Mengistu, vamos a decirle Mariam, Mengistu Mariam, fue el presidente de Etiopía y vive en el exilio actualmente en Zimbabue. ¿Debido a qué? Debido a que en el 2008 la justicia etíope lo condenó a muerte bajo cargos de genocidio durante el llamado Terror Rojo, una violenta campaña de represión llevada a cabo entre el 77 y el 78 en la que acabó con todos los opositores a su poder en Etiopía. Linda esa tolerancia, se ve que la practicaba mucho el señor, pero anoten algo ya, anoten algo característico de la izquierda, la tolerancia a los que piensan diferentes. Después te hablan de diversidad, ¿no? De pensamientos, de cultura, pero tolerancia cero. Y bueno, como había dicho anteriormente, vive exiliado en Zimbabue, donde el expresidente del país, Robert Mugabe, se ve que lo está protegiendo porque entre amigos dictadores se entienden. Pasemos al octavo y este lo deben conocer, quizá no, pero sí lo que le debe sonar es el apellido, porque este señor, que se llama Kim Sun-2, es el abuelo de Kim Jong-un, el actual dictador, o se le dice presidente, no sé, el actual hombre que está a cargo de Corea del Norte. La familia Kim lleva más de 3 generaciones, es decir, 70 años. El primero, que fue este señor Kim Sung, fue el fundador de Corea del Norte y bueno, como había dicho, es el abuelo de Kim Jong-un. Se lo considera el presidente eterno. ¿Por qué el presidente eterno? En su ascenso al poder se encargó de a todas las personas que desafiaban su autoridad, incluyendo algunos de sus aliados que habían sido indispensables para expulsar a los japoneses de Manchuria en el 45. Ordenó la detención de miembros fundadores del Partido Comunista de Corea del Sur y a lo largo de la década del 50 persiguió a todos los disidentes políticos. Al igual que Stalin, desplegó una red de campos de concentración a lo largo de su territorio donde sistemáticamente eran torturados y asesinados los detractores del régimen. 1.600.000 personas fallecieron durante su gobierno. Bueno, otra característica más, ¿no? La tortura por parte de la izquierda hacia la gente que piensa diferente, porque esto se repitió mucho en el siglo XX. Y también se lo consideraba el presidente eterno, ya que se la pasó haciendo propaganda sobre sí mismo y bueno, terminó haciendo que los norcoreanos lo adoraran. Pasemos al sexto, que se llama Salot Sar, pero vamos a decirle más fácil, Pol Pot. Fue un dictador camboyano y líder de los Khmeres Rojos. Fue el responsable del genocidio camboyano donde, ay mami, esto es doloroso, donde se exterminó a más de la 4ª población de Camboya. 2 millones de camboyanos fueron exterminados durante la dictadura de Pol Pot. El genocidio camboyano fue obra del régimen maoísta de los Khmeres Rojos, un partido político que gobernó la llamada Kampuchea Democrática entre el 75 y el 79 con la concepción extremista de la izquierda radical. Bajo la dirección de Pol Pot, el régimen se propuso la creación de un modelo socialista agrario basado en los ideales del maoísmo y estalinismo. Su política se caracterizó por la ruralización forzada de los habitantes de los núcleos urbanos, torturas, ejecuciones masivas, trabajos forzados generalizados, malnutrición, costando la vida de aproximadamente un cuarto de la población del país.
Bueno, ya vamos a ver en esta lista a Mao en un ratito nomás. Y así seguramente terminen entendiendo un poco mejor. Así que entonces pasemos al sexto, donde este señor Ismail Enver Pasha fue el general del ejército otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos. Tras haber sido humillado en una derrota en la batalla de Sarikamis contra los rusos, se convirtió en la peor derrota de los otomanos durante toda la Primera Guerra Mundial. Entonces, Enver, como buen zurdo que nunca acepta, las consecuencias por sus acciones tomadas, terminó culpando a los armenios por su derrota y entonces comenzó una de las primeras limpiezas étnicas del siglo XX en la que perecieron 1,5 millones de armenios y otro 1 millón de griegos y asirios. Acá también hay otra cosa que caracteriza a la izquierda, que es el echarle la culpa siempre a alguien más, ya sea en el populismo, ya sea en lo que es el capitalismo, que siempre le echamos la culpa a los burgueses, siempre le echamos la culpa a los ricos. Bueno, acá también se le echaron la culpa a los armenios, que seguramente no tenían nada que ver. Pasemos ahora sí al quinto. Hideki Tojo fue el primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y en un tiempo récord de 6 meses, el ejército imperial japonés y Tojo lograron la conquista de Filipinas, Malasia, Birmania, Singapur, Hong Kong, las Indias Orientales holandesas, hoy en día Indonesia, Nueva Guinea, Nueva Bretaña, las Islas Marianas, las Islas Gilbert, las Islas Salomón, las Islas Wake, las Islas Andamán y Nicobar e incluso las Islas Aleutianas en Alaska. O sea, hasta Alaska se fueron a conquistar estos hijos de puta. Sin embargo, la expansión territorial costó millones de vidas humanas. En el camino, Tojo cometió numerosos crímenes de guerra por los cuales fue juzgado y sentenciado a muerte al final de la guerra, tales como la ejecución de prisioneros o incluso el empleo de armas químicas y biológicas, donde se estima que 5 millones de personas perdieron su vida a manos de este señor y su régimen. Ah, mamita querida, 5 millones. Es como exterminar a Uruguay, y más todavía. Pasemos al cuarto, donde ocupa lugar Leopoldo II, que fue el segundo rey de los belgas y fue fundador y único propietario del Estado Libre del Congo, que de libre se ve que no tenía nada, o capaz dice libre por cómo se llama ahora. Ay, que bueno, que este lo consiguió heredándolo a raíz del reparto de África pactado en la Conferencia de Berlín de 1884. Allí, el monarca belga impulsó una serie de proyectos privados que lo ayudaron a amasar una gran fortuna, entre ellas la explotación de caucho, diamantes, otras piedras. Nada de ello hubiera sido posible sin la utilización de la población nativa como mano de obra forzada y esclava. Este sí es un capitalista opresor y esclavista. Este sí. No ahora que te dicen, no, es que las multinacionales esclavizan a la... Mirá, que acá los sueldos en Latinoamérica, por culpa de los políticos, la corrupción y el desastre que hay económicamente en la mayoría de los países, terminen pagando 2 pesos, es otra cosa. Acá, por ejemplo, los estaban esclavizando para que una persona se lleve todas las ganancias. No existe la esclavización en las multinacionales porque uno se va a postular para el puesto. Y dicen, no, sí, pero no te queda otra. Y bueno, no te queda otra porque no se puede generar empleo en el país debido a que el país es una reverenda mierda a nivel económico. Es lo que hay, hermano. Entonces, cuando es lo que hay, tenés que agarrar lo que hay. Es una lástima, pero es así. La opresión de Leopoldo II hizo que la población del país africano pasara de 20 a 10 millones de habitantes al final de su reinado. Entre 10 y 15 millones de congoleños perdieron la vida, literalmente reducir la población al 50%. Pasemos al tercero, que no necesita presentación, Adolfito. Adolfito fue el responsable de la muerte de 17 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, pero esto lo que fue la guerra, porque después hay unos entre 6, 7, 8 millones, más o menos aproximadamente, de civiles en los que se encontraban los judíos, homosexuales y gitanos, que bueno, estuvieron dentro de estos campos de concentración entre el 41 y el 45. No le voy a dar mucha intro porque es el más conocido de toda esta lista. El segundo lugar se lo lleva el tío José Stalin, que fue el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre el 22 y el 52. Al asumir el poder, terminó sofocando a todos los disidentes políticos, incluyendo a León Trotsky, su principal opositor. En el 30 se desencadenó la llamada Gran Purga, o Gran Terror de Stalin, que ese suena mejor,
una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos políticos y penales, muertos en gulags y reasentamientos forzosos, ahí está. Deportaciones masivas por razones étnicas o religiosas con millones de muertos durante los traslados. En paralelo a la Gran Purga, los planes quinquenales de Stalin para transformar Rusia de un país agrícola a uno industrializado causaron una gran hambruna en todo el territorio soviético entre el 32 y el 33. No le duró mucho, se ve al plan. Se estima que entre 6 y 8 millones de personas murieron de inanición, siendo la mayoría de los fallecidos de origen ucraniano. En total se le atribuyen 23 millones de muertes aproximadamente al líder ruso. 23 millones de muertes. ¿A qué población se estaría comparando? Lo voy a poner en pantalla a ver qué país se me ocurre en Latinoamérica con esa cantidad de gente. Y pasemos al señor de los genocidas, al más grande que conoció este mundo, el señor Mao Zedong. Mao Zedong, que hasta aparece en un capítulo de Los Simpsons. Tumba del presidente Mao. ¡Ay, miren cómo duerme! Es como un angelito que mató a 50 millones de personas. ¡Sí lo hiciste! ¡Sí lo hiciste! Este fue el mayor del siglo XX, líder de la revolución comunista en China. Mamita, este intentó implementar el gran salto adelante entre el 58 y el 62, que fue un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola, que derivó en una hambruna que acabó con la vida de hasta 45 millones de personas. Y de este plan se dice, yo no lo terminé de conformar, pero la verdad es que tiene mucho sentido pensarlo así, se dice que por eso los chinos terminaron comiendo cualquier cosa, como claramente se puede ver en esos mercados de animales que hay por allá en China. Entre el 66 y el 76, también promovió la revolución cultural que persiguió a burgueses y terratenientes, hasta aproximadamente 2 millones. Se estima que entre 49 y 78 millones de personas murieron durante su mandato, sea por ejecución, encarcelamiento o de hambre. Es como que Argentina desaparezca del mapa, no quede ningún ser humano. Lo mismo con España, por ejemplo. Así que hasta acá con el video del día de hoy. Déjame en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió. Y si ves que la izquierda, por más de que trate de reinvertirse, ¿no?, y disfrazarse de otra cosa, medio que la historia se repite, no a este extremo, pero sí en busca de ese poder, ¿no?, y de esa dominancia y ese totalitarismo. Espero que te haya gustado, gracias por verlo y nos vemos en el próximo.